voy a pedir que vaya conmigo al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 15 y versos 30 hasta el final de ese capítulo. Y vamos a ver los primeros 3 versos del capítulo 16. Entonces, diciendo nuevamente el texto que nos va a ocupar en la mañana de hoy, Hechos capítulo 15, versos 30 hasta el 16:3. Vamos a predicar de esta porción de las Escrituras bajo el título El Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia. Y le pido por favor siga conmigo la lectura. Dice así las Escrituras desde el verso 30 del capítulo 15. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Padre, tú sabes cuánto necesitamos de ti en esta hora. Señor, porque estamos en un evento puramente espiritual. Señor, la tendencia natural nuestra al pecado nos hace, quizás a muchos de los presentes, no amar debidamente tu palabra. Incluso a todos nos afecta al punto de no amarla como debemos amarla. Señor, rogamos que eso sea revertido por la obra de tu Espíritu. Rogamos, Señor, que seamos auxiliados de tal manera que todos atendamos a la predicación de tu palabra, que todos nos expongamos a ella como debemos hacerlo, y que mientras nos exponemos a ella te podamos ver, Señor. Podamos ver más claramente en la faz de Jesucristo la gloria de tu persona, todo tu amor, toda tu misericordia para con nosotros en Cristo. Y así, Dios del cielo, nuestros corazones sean cada vez más conformados a ti, Señor Jesús. Te imploramos, tu nombre sea exaltado entre nosotros mientras se predica tu palabra. Concédenos esto, Señor, a pesar de nosotros, a pesar de mí. En Cristo te lo pedimos. Amén. Creo con todo mi corazón que el gran problema del hombre, una vez más, es no ir a la raíz del asunto. Debemos decir con voz bien alta que el problema de hoy en el mundo no es un virus, sino
el por qué ese virus puede matarnos. ¿Por qué ese virus puede matarnos? Y no es precisamente porque es un virus, un coronavirus, o porque es un virus que sale de animales salvajes que puede matarnos. Ese virus puede matarnos por el pecado que hay en nosotros. Ese virus puede matarnos por el pecado que hay en nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Pero oh, bendita la solución de Dios a nuestros pecados. Esto y solo esto debería ser lo que esté en primera plana en todos los periódicos del mundo. Que Dios ha dado solución a los pecados en Cristo Jesús. Y que pide a todos los hombres que se arrepienten y crean. Y ya estamos libres de todo virus. Eso debería estar en primera plana. En todos los periódicos del mundo debería estar esa noticia en primera plana. Y no es así. El Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús debe ser el titular de cada noticia. Debe ser realmente más valioso que cualquier vacuna contra el coronavirus. Debe ser más popular, debe ser más difundido, debe ser más enseñado. Si el mundo no reconoce esto, nosotros sabemos por qué es. Por la ceguera en la que están, porque están muertos en sus pecados, porque están enceguecidos por una venda puesta por sus propios pecados y por el maligno. Ahora, detengámonos un momento y miremos atentamente a donde debemos mirar. Nosotros debemos mirar a un lugar, al Evangelio de la gracia en Cristo. Esta es la buena noticia de la mayor y más completa de las vacunas que los humanos necesitamos. El Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, mirando a la historia que Lucas nos narra en este pasaje, apreciaremos ese Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús y responderemos a interrogantes que pudiéramos tener. ¿Es de alguna utilidad y provecho el Evangelio de la sola gracia? Aun cuando algunos dicen que predicar el Evangelio de la gracia de Dios y solo de la gracia de Dios y solo por la fe puede provocar pereza espiritual, negligencia y aún llevar a algunos al pecado. ¿Todo debe ser pacífico dentro de la iglesia? Esa es otra pregunta que nosotros nos vamos a contestar hoy. ¿O los conflictos son posibles dentro del Evangelio incluso? Tercera pregunta, ¿puede cualquier cristiano ser un mensajero público del Evangelio? ¿Puede cualquier cristiano ser un mensajero público del Evangelio? ¿O se requiere de algún requisito para predicar públicamente el Evangelio? Bien, estas y otras preguntas yo creo serán contestadas mientras nos expongamos a la predicación de este pasaje, y el cual vamos a predicar siguiendo el siguiente esquema que les voy a presentar ahora. Vamos a hablar del Evangelio de la gracia y sus frutos. Sí, por favor. Vamos a hablar del Evangelio de la gracia y sus conflictos, y vamos a hablar del Evangelio de la gracia y sus mensajeros. Entonces, para los que copian, los cuales los alabo porque toman nota, vamos a ver esta predicación en tres partes: el Evangelio de la gracia y sus frutos, el Evangelio de la gracia y sus conflictos, y el Evangelio de la gracia y sus mensajeros. Ahora, comenzando por el Evangelio de la gracia y sus frutos, vamos a ver esto claramente en los primeros 5 versos que nos ocupan hoy. Tenemos que esta historia comienza por lo que se llevó a cabo, recuerden, en el primer concilio o sínodo en Jerusalén, y le seguimos poniendo comillas a ese concilio o sínodo. Nosotros recordamos que el domingo pasado predicamos sobre esa primera reunión entre iglesias que hubo en Jerusalén, gracias hermano, y que en ese sínodo se llegó
a algunas conclusiones. Los judíos no debían molestar a los creyentes gentiles. Los creyentes gentiles no debían molestar a los creyentes judíos en ciertas prácticas que eran molestas para aquellos. Pero también había que seleccionar a dos hermanos que llevaran una carta de este concilio que reunía apóstoles y ancianos que llegaron a cierta conclusión. Y esa carta, hermanos, en esa carta se dejó bien claro que el evangelio, que la salvación era solamente por gracia, por medio de la fe, y que no hacía falta circuncidarse ni guardar la ley para ser salvo. Para ser salvo. Esa fue la conclusión de la carta. Esa carta que yo les voy a leer nuevamente para que esté en la mente de todos nosotros bien clara. Esa carta dice así: los apóstoles, estoy leyendo, está en el versículo 23, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esto es lo que precisamente no creían los apóstoles, ni los hermanos, ni los ancianos que estaban en Jerusalén. No había que circuncidarse ni guardar la ley. Eso más bien los perturba sus almas. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Amados Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo, que sí les están predicando a ustedes que la salvación es solo por gracia, que la salvación es por fe solamente. Ellos son nuestros amados. Ellos sí les han predicado un evangelio correcto. La salvación es por gracia, por medio de la fe solamente, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No hace falta guardar la ley. Es el evangelio de la gracia. No hace falta guardar la ley para ser salvos. Una vez que eres salvo, Pablo predicaba: entonces, por cuanto soy libre de la ley, ¿usaré esa libertad para el pecado? En ninguna manera. Porque si hemos sido libertados del pecado, ¿cómo andaremos en el pecado? Ahora más bien tenemos que andar, si hemos sido liberados por el Espíritu, ahora debemos andar por el Espíritu. En la carta se dice con toda intención, por medio de nuestros amados Pablo y Bernabé. Ese evangelio que ellos predican es el evangelio que deben seguir ustedes escuchando y creyendo. Y le sigue diciendo: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas. Noten ustedes también algo implícito en estas palabras. Hombres que han sido expuestos, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el Señor Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y solo Él es el Salvador nuestro. No nosotros guardando la ley. Ellos están diciendo implícitamente: nosotros también creemos que hemos sido salvos, como concluyó Pedro en su sermón, solo por medio de la fe en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Ellos siguen diciendo: así que enviamos a Judas y a Silas, disculpen, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, escuche bien, necesarias. No imprescindibles para ser salvos. No son necesarias estas cosas para que haya paz entre creyentes gentiles y judíos. Disculpe. Os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis
de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. No, si os guardareis seréis salvos. No. Si os guardareis, bien haréis. La salvación es solo por gracia. Ustedes van a hacer esto y van a hacer algo bueno si hacen esto. Pero no van a ser salvos solo si hacen esto. Hermanos, en esta carta es predicado el evangelio de la salvación solo por gracia, por medio de la fe. Pero la porción que nos ocupa a nosotros hoy sería de ahí en adelante, donde dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, escuche bien, se regocijaron por la consolación. La iglesia se regocijó. Y sigue diciendo que Judas y Silas, como también eran profetas, dice que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué palabras abundaban en Silas y en Judas? Indudablemente las palabras del evangelio de la salvación solo por gracia y solo por medio de la fe. Esas eran las palabras con las cuales ellos también consolaban. Las palabras, el evangelio de la obra de Cristo a favor de ellos. Solo Cristo salva. Note usted conmigo, hermano, los frutos del evangelio de la gracia. Miren los frutos, lo que provocó en los creyentes verdaderos aquel evangelio. Regocijo. En el verso 31 dice que se regocijaron. Hermano, usted se puede poner en el lugar de la iglesia en Antioquía cuando recibió esta noticia, esta carta. Usted se puede poner en el lugar de ellos. Imagínense, ya había muchos creyentes ahí que dudaban si eran salvos o no. Aquí vinieron ciertos judíos diciendo que para ser salvos hay que circuncidarse. Para ser salvos hay que guardar la ley. Pero Pablo nos había predicado a nosotros que ya éramos salvos. Que solo por creer en Cristo Jesús, confiar en su obra completa a favor nuestro, que Cristo lo hizo en lugar de nosotros, que nosotros creímos, y que si nosotros creímos, entonces podemos tener la seguridad de ser salvos. Pero ahora estos judíos nos dicen que no, que tenemos que primero hacernos judíos, tenemos que guardar la ley, tenemos que circuncidarnos para ser salvos. Se van los emisarios a Jerusalén. Cuando vienen con la noticia, se encuentran una iglesia que todavía no sabía si eran salvos o no. Pensaban anteriormente que sí, pero ahora no sabían si eran salvos o no, porque ninguno era circuncidado, porque ninguno estaba guardando la ley perfectamente para ser salvo. Porque guardar la ley, nosotros sabemos que toda la ley hay que guardarla. Si quiebras un mandamiento, quiebras toda la ley. La ley te hace estar bajo condenación. Entonces, en esa condición estaban nosotros. ¿Quién guarda aquí la ley perfectamente? Nadie. No somos salvos entonces. Llegar con esa carta y escuchar que no somos salvos por guardar la ley, sino que los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén creían que ya éramos salvos y que haríamos bien si guardamos estas cosas para que los judíos, porque son cosas buenas que tenemos que guardarnos. Y al decirnos que Pablo y Bernabé son amados de ellos y que incluso estaban dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo, y ellos, los apóstoles que estaban en Jerusalén y los ancianos que estaban en Jerusalén, le llaman a Jesucristo nuestro Señor Jesucristo. No están confiando esos apóstoles y los ancianos en Jerusalén en las obras que ellos hacen de la ley, sino que solo confían en el Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios, imagínense el regocijo que estos hermanos tuvieron a recibir esta buena noticia. Pero también noten no solo el fruto del regocijo del evangelio de la gracia, sino que noten también el fruto de consolación y confirmación que he recibido. Dice el verso 32 que Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.
como nos critican a nosotros porque hablamos mucho desde aquí. Esa gente se reúne en la iglesia para estar escuchando ahí palabras y palabras. Palabras que consuelan y confirman. Palabras que consuelan y confirman verdaderamente. Hermanos, la palabra confirmación se puede pronunciar así en griego: episterizó. Episterizó quiere decir también, además de confirmación, fortalecer, confirmar, fortalecer. Digo porque es una palabra que se repite. Fíjense que en el verso 41, básicamente, ¿cuál era la tarea de Pablo en Siria y en Cilicia? Dice confirmando a las iglesias, o sea, fortaleciendo a las iglesias. ¿Y cómo se fortalecían las iglesias? Con el evangelio de la gracia. Así se confirman las almas de los creyentes, con el evangelio de la gracia. No diciéndole, oye, tú tienes que hacer esto y hacer lo otro, tú tienes que orar 3 veces al día, tú tienes que ayunar 1 vez al mes, tú tienes que venir a la iglesia sin faltar. Todas esas cosas tú tienes que hacerlas porque Cristo te ha salvado por gracia. Todas estas cosas tú tienes que hacerlas porque Él te amó a ti primero y se dio a sí mismo por ti. El evangelio de la gracia fortalece, confirma, fortalece a los verdaderos creyentes. En Hechos 14, unos versos anteriores a lo que nos está ocupando hoy, los versículos 21 al 22 dice: y después de anunciar el evangelio, les recuerdo, eran cuando Pablo y Bernabé estaban predicando en toda esta zona de Listra, Iconio, después de ser apedreado, de haber estado en Derbe, regresó, pasó por Listra una vez más, confirmando a los hermanos, dando ánimo a los hermanos. Les dice la Escritura, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando, en otras palabras, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, solo en la fe, solo en la fe, solo creyendo lo que Cristo había hecho en lugar de ellos, creyendo esto y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, hermano, hay tribulaciones constantes. Hay tribulaciones porque tendremos que estar enfrentándonos a nuestros propios pecados constantemente. Porque tenemos que morir todos los días. Hay tribulaciones. Hay tribulaciones porque tenemos que estar lidiando no solo con nuestros pecados, sino con los pecados de las personas que están a nuestro lado constantemente. Hay tribulaciones porque tenemos un enemigo espiritual, aparte de estos dos que ya les hablé, que es real y va a tentarnos y va a provocar que nosotros caigamos y que no vivamos una vida abundante, esa que Jesús ofrece, sino que vivamos una vida mediocre, lidiando con el pecado y tropezando con el pecado. Eso es una vida mediocre, no abundante. Porque el pecado no trae ningún bien. Él viene en paqueticos de celofán, haciéndonos pensar que es muy agradable, pero no es nada agradable el pecado. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque además de esto, además de todo esto, puede y va a venir persecución por causa de ser fiel al Señor. Persecución bien de cerca de nosotros, aquí cerquitica, los que están a nuestro lado que no nos entenderán cuando nosotros vivamos para Dios y no para el mundo ni para nosotros mismos, no nos entenderán, nos perseguirán. Y quizás pueda haber incluso persecución organizada, cruenta, que implique hasta la sangre. En el caso de Pablo estaba incluida ese tipo de tribulaciones cuando él lo dijo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero bendito sea Dios porque vamos a entrar en su reino.
También en el libro de los Hechos, pero ahora un poco más adelante, en el capítulo 18, verso 23, dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la iglesia de Galacia y la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Miren lo que hace el Evangelio de la gracia: confirmar, fortalecer. Esto era una tarea apostólica constante: fortalecer a los creyentes a través del Evangelio. A través del Evangelio. Y el único Evangelio que existe es el Evangelio que nos habla de una salvación por gracia, solo por medio de la fe. Miren lo que dice un comentarista: el legalismo produce temor, culpa y orgullo, mientras la sola gracia produce consuelo y esperanza. Sí. El evangelio, con comillas, que predican muchos por ahí, es más legalismo que evangelio. Es: Cristo murió por todos, tú te salvas si crees y obedeces y haces esto y haces lo otro y haces lo otro hasta el fin de tus días, hasta el último día. Tú tienes que estar ahí obedeciendo, y entonces hacen más énfasis en esa obediencia que en la salvación obrada en Cristo. Eso es legalismo, y el legalismo produce temor constante, un temor a lo que no debemos tener temor, porque si fuera un temor a lo que debemos temer, nosotros debemos temer a Dios realmente. Pero es un temor a perder la salvación constantemente, un temor a lo ilícito de temer, pero también culpa, una culpa constante, y también orgullo, porque cuando obedecemos o creemos que estamos obedeciendo, nos creemos unos salvajes, en el sentido contemporáneo de la palabra salvaje, unos héroes, unos bárbaros. Todas esas palabras son muy contemporáneas. Sí, produce orgullo. Mientras el evangelio de la sola gracia, hermano, produce consuelo. Bendito sea Dios. Y produce esperanza. Y produce gozo, regocijo, como ya vimos. Y produce consuelo, como ya vimos. Y nos conforta, como ya vimos, nos fortalece. Pero además de estas tres cosas que ya vimos que produce el evangelio de la gracia como fruto de los creyentes, también produce paz. Produce paz. Una paz en dos sentidos. Fíjense, contrastemos esta paz con la perturbación de almas que les causó el legalismo a la iglesia. Mire, llegó el legalismo a la iglesia en Antioquía y dijo: hey, para ser salvo hay que circuncidarse, hay que guardar la ley. ¿Y qué fue lo que dijeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Jerusalén que había provocado aquello? En la carta dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado. Fíjense, ¿qué es la inquietud sino falta de paz? Con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Qué fue lo que provocó el legalismo? Falta de paz, perturbación. Por el contrario, hermanos, el evangelio de la gracia nos da una total paz, porque nuestra salvación no depende de nosotros, depende de la obra de Cristo. Les recuerdo lo que dijo Martín Lutero en cierto momento. Una vez más, sé que he usado esta frase muchas veces. Ahorita por ahí algunos me la ponen a mí en vez de a Lutero, pero no es mía. Lutero dijo: si yo me miro a mí mismo, veo imposible salvarme. Pero si miro a Cristo, veo imposible perderme. Es imposible que me pierda, porque Cristo es suficiente para haber pagado por todos mis pecados, para salvarme. El evangelio de la gracia, hermano, indudablemente trae un fruto,
y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. Por otro lado, también trae paz, una paz real entre, o podemos decir más física, más de interacción entre creyentes. Les digo porque contrastemos esta paz con los mensajeros, con lo que pasó con los mensajeros de la iglesia, los que fueron enviados por la iglesia en Jerusalén, los que no fueron enviados. Sí, porque en esta historia del concilio hay mensajeros que no fueron enviados o algunos que fueron autopropulsados. Llegaron a Antioquía, nadie los invitó, nadie los envió y llegaron diciendo, hey, hay que guardar la ley y circuncidarse. Pero hubo mensajeros enviados. Silas y Judas fueron enviados. Ahora, lo curioso es que los primeros mensajeros, según el verso 1 y 2 del capítulo 15, cuando llegaron allí, lo que sucedió fue que lo que trajeron fue disturbio, nada de paz. Fíjense así que hasta Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con ellos. Pero el Evangelio de la Gracia trajo tal paz, no solo sobre el alma de los creyentes, sino una paz entre creyentes, que es digna de ser resaltada. Dice el versículo 33, dice el versículo 33 del capítulo 15, dice, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos ¿cómo? En paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Llegaron con el Evangelio de la Gracia y fueron despedidos en paz, estos hermanos, porque habían traído un Evangelio que produce paz, no solo en el corazón, sino una paz que se transmite y que puede traer paz entre creyentes, realmente. Entonces, hermanos, estos son los frutos que podemos ver en este pasaje del Evangelio de la Gracia. Nosotros sabemos que puede tener y que tiene muchísimos otros frutos. Por eso vamos a ver ahora los conflictos. Y acabamos de decir que uno de los frutos es paz, pero vamos a ver el Evangelio de la Gracia y sus conflictos, porque también tiene conflicto. No quiere decir que no tenga como fruto paz, pero tienen sus conflictos. En primer lugar, tenemos que decir, en relación a los conflictos del Evangelio de la Gracia, que hay conflictos doctrinales implícitos en el Evangelio de la Gracia. Miren, es por esto que es necesario que este Evangelio se enseñe frecuentemente y con toda solicitud, con denuedo, con doctrina. Este Evangelio debe ser enseñado, pues es un Evangelio que tiende a malentenderse. Estos son los conflictos intrínsecos del Evangelio de la Gracia. Tiende a malentenderse. Hermano, por eso, a pesar de que la iglesia de Antioquía contaba ya con pastores y maestros, nosotros les recuerdo de textos anteriores que habían maestros, profetas en la iglesia de Antioquía. Sin embargo, Pablo y Bernabé eran de los que enseñaban allí, además de esos otros maestros. Y Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía y estuvieron un tiempo enseñando en Antioquía, a pesar de que ya había maestros enseñando. Ellos también participaron en enseñar allí. Pablo y Bernabé se quedaron allí por algún tiempo enseñando este Evangelio de la Gracia, hermanos. Hay que enseñarlo con periodicidad. Hay que enseñarlo con frecuencia, con doctrina y con denuedo, porque tiende a malinterpretarse. Miren lo que dice el verso 35, que Pablo y Bernabé estuvieron allí por algún tiempo. Dice que anunciaron el Evangelio. Hermano, ahí cada palabra es necesaria y está puesto para que nosotros lo entendamos. Ellos no estaban predicando la salvación por obras. Ellos no estaban predicando arminianismo. Ellos estaban predicando el Evangelio de la Gracia. Y estuvieron enseñándolo, dice, con otros muchos. Esos otros muchos no es a los que ellos le enseñaban. No, era que había muchos otros enseñando también. Y ellos estaban allí enseñando. El Evangelio de la Gracia tiene en sí un conflicto
doctrinal por el cual nosotros tenemos que exponernos debidamente y constantemente a ese evangelio. Hermanos, nosotros naturalmente somos arminianos. Nosotros naturalmente somos legalistas. Nosotros no conocemos otra ley que yo me gano esto y entonces por eso es que lo consigo. O me merezco esto. Miren, hermano, el conflicto intrínseco doctrinal que tiene el evangelio, que Pablo le predicó a los Gálatas, el evangelio de la gracia, e inmediatamente estos se fueron detrás. Cuando escucharon a los judaizantes o a los que venían de la secta de fariseos o a los que enseñaban que para salvarse había que guardar la ley y circuncidarse, Pablo les tuvo que escribir: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, solo por la obra de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo dice: estoy maravillado de eso, porque ¿cómo tan rápido ustedes han ido detrás de otro evangelio? Voy a citar palabras que he escuchado de otros hermanos que yo creo que tienen mucha razón. D.L. Moody dijo: cuando la verdad se está poniendo las medias, la mentira ya recorrió el mundo entero. La mentira corre así. En una iglesia donde se está predicando el evangelio correcto, basta que venga un falso maestro y empiece a enseñar falsas doctrinas y van a tener muchos seguidores las falsas doctrinas. Basta que nosotros dejemos que venga un arminiano en este púlpito y empiece a predicar arminianismo o continuacionismo o cualquier otra aberración bíblica y van a haber muchos seguidores, porque está más acorde a nuestra naturaleza. La falsa doctrina, recuerden, obras de la carne, herejías. Eso está pegado aquí. Eso está pegado aquí. Ahora, por los conflictos doctrinales que están intrínsecos en el evangelio de la gracia, es necesario visitar nuevamente a los que han creído. ¿Por qué ustedes piensan que Pablo le dice a Bernabé: oye, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades, porque aquí hemos confirmado el evangelio de la gracia a la iglesia? Hemos estado un tiempo enseñando, ¿por y qué de aquellos que le hemos predicado? Hermano, hay un conflicto doctrinal intrínseco por el cual se necesita enseñar periódicamente. Miren a estos hermanos preocupados por los otros que habían creído. Usted dirá: pero si ya son salvos. Hermanos, las herejías hacen mucho daño. Todo pecado hace daño. Todo pecado hace daño. Disculpe una vez más. Creo que voy a tener que pedir disculpas varias veces hoy. Notaron que es húmeda la tos, ¿no? Para que no salgan corriendo. Bien. Alejandro, eso también en el video pon abajo por el coronavirus. Hermanos, también el evangelio tiene conflictos personales. Implica conflictos personales. Sí. El evangelio, las doctrinas del evangelio tienen como consecuencia, por ser una verdad y la única verdad y el único evangelio, deben ser defendidas de tal manera que nos van a llevar incluso a tener conflictos personales dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos aquí un conflicto entre Pablo y Bernabé. ¿Y ustedes se piensan que no es doctrinal ese conflicto? Si usted ve y entiende, usted podrá darse cuenta que ese conflicto es doctrinal, que está implícito en el evangelio, hermanos.
está implícito en la defensa de la verdad del Evangelio. Ese conflicto personal. Pablo y Bernabé, que habían vivido tanto tiempo juntos, yo quiero leerle la historia otra vez, no voy a hacer que usted no esté familiarizado como yo con la lectura que acabamos de tener, pero les digo, después de algunos días, estoy leyendo a partir del verso 36, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. No sé si recuerdan ustedes, Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Recuerdan ustedes que ya en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé habían salido con Juan Marcos también. Y que cuando llegaron a Pafos, que iban ya a Pisidia, iban a embarcarse para ir a una zona, a otra zona del mundo para predicar. Allí Juan Marcos dijo: yo no sigo. Y se apartó de ellos. Ahora Bernabé quiere llevarlo. Déjenme decirle que Juan Marcos y Bernabé eran familia. Era sobrino de Bernabé. Creo que ese es el parentesco. Disculpen si usted después descubre que eso no es exactamente parentesco, pero primo o sobrino, algo así. Pero no solo porque era familia. Yo creo que Bernabé se caracteriza por ser un hombre consolador, un hombre que ve más el corazón quizás de las personas. Recuerden que cuando nadie quería relacionarse con Pablo, él fue y lo buscó y dio testimonio de que Pablo, y ahora da testimonio de que Juan Marcos necesitaba una segunda oportunidad y quiere llevarlo al viaje misionero. Pero verso 38, a Pablo no le parecía bien. A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias allí. Si usted sabe algo de geografía, les diré que uno salió en una dirección y otro en otra. Uno tomó un barco y fue a Chipre, una isla, y los otros tomaron por tierra para arriba. Tomaron cursos totalmente distintos. Ahora, hermanos, los que habían vivido tanto juntos, Pablo y Bernabé, sin separarse, y habían tenido conflictos por el Evangelio, pero siempre pertenecientes al mismo bando, ahora se separan por un simple parecer. Me parece que este no debe ir, me parece que sí. Por eso se separan. Los habían apedreado ya, ellos habían seguido juntos, habían tenido conflicto con los fariseos o por lo menos con los creyentes que venían de la secta de los fariseos, habían permanecido juntos, habían pasado muchas buenas, malas y malísimas, y habían permanecido juntos, y ahora se separan. Las razones de Bernabé: posiblemente pensaba que Marcos era un hermano con cualificaciones y que merecía una segunda oportunidad. Había que tener misericordia, había que probarlo otra vez. Él se veía dispuesto. Debían llevarlo, debían darle una segunda oportunidad. Nos hace falta para que nos ayude. Las razones de Pablo: consideraba que si ya los había abandonado una vez, cuando más lo necesitaban, pues no era digno de ir a tan gloriosa empresa por segunda vez. ¿Quién tenía la razón? Acabo de sorprenderlo. Ustedes pensaban que me tenían que contestar de verdad. No, les voy a contestar yo. El relato bíblico, a corto plazo, escuche bien, la Biblia a corto plazo le da la razón a Pablo. A corto plazo le da la razón a Pablo. Pues tiene un argumento sólido para no llevar a Juan Marcos. Él, hermano, Pablo era el apóstol, el enviado a los gentiles, comisionado por Dios directamente.
Y quiero decirles que no solo porque él era el apóstol, déjenme decirles, la iglesia en Antioquía parece haber favorecido la decisión de Pablo y no la de Bernabé. Si usted se da cuenta, en el pasaje dice que Bernabé tomó a Juan Marcos y zarpó a Chipre. Pero dice de Pablo, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. La iglesia tomó a Pablo y a Silas y oró por ellos, y aunque no se nos dice, pero eso es lo que hacían, y los encomendó a la gracia del Señor, les dio recursos. Ese encomendar implicaba oración, dar recursos y bendecir esa obra. Encomendado por los hermanos, salió a la gracia del Señor. La iglesia apoyó la decisión de Pablo. Y Lucas, el autor humano de esta historia que nos está contando, continúa su relato mirando a Bernabé, a Juan Marcos, no, a Pablo y su recorrido, y no siguiendo el de Bernabé. Sin embargo, hermanos, las Escrituras, Dios, por medio de su palabra, a largo plazo, le dan la razón también a Bernabé. También le da la razón a Bernabé. ¿Por qué? Bueno, si nosotros leemos en 2 Timoteo capítulo 4, verso 11, dice, Pablo es el que está escribiendo, Pablo está escribiendo a Timoteo, y Pablo le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Lucas es el que escribe la carta, el que escribe Hechos. Disculpen, toma a Marcos, y hermano, ese Marcos es el único Marcos que hay aquí, es Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Bernabé no se equivocaba al decir que este hombre era un hombre útil ya. En Filemón, Pablo le escribe a Filemón y le dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces ya aquí Marcos era otro colaborador junto con Lucas de Pablo. O sea que a largo plazo, hermanos, fíjense, ambos hombres tenían razón, pero tuvieron un conflicto. ¿Por qué? Porque uno creía que Juan Marcos no tenía las cualificaciones necesarias para salir a predicar el evangelio con ellos públicamente, y el otro consideraba que sí tenía las cualificaciones. No estaban de acuerdo, y los dos tenían razón, en cierta manera. Sí, hermano, además de esto, recordemos que Marcos es el escritor de uno de los evangelios. Todos los comentaristas están de acuerdo que Juan Marcos es el mismo que escribió el evangelio de Marcos. Muy probablemente porque se lo contó todo Pedro. Pedro le dice a Marcos, mi hijo Marcos. Pero fue el escritor, y si fue el escritor, todo es porque, lo tenemos dentro de nuestra Biblia como un libro canónico, es porque todas las iglesias de ese tiempo reconocieron que Marcos era un hombre de Dios cercano a los apóstoles y que escribió porque los apóstoles le contaron lo que él escribió. Por eso es que es tomada esta carta como una carta inspirada. Entonces, en cierta manera, hermanos, ambos tenían razón en este conflicto. Miremos, en adición a esto, que debido a este conflicto, escuche bien, para que mire la providencia de Dios, surgen dos equipos misioneros. Y otros obreros son entonces puestos al servicio y hechos muy eficaces en esta obra, que es tan necesaria que hayan más obreros. Hubo un conflicto. Hermano, ¿cuántos creyentes por ahí son pacifistas? No pacificadores. La Escritura dice bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Y la gente se piensa que eso es paz a toda costa. Entonces, si ve que el pastor hace un poquito la voz porque está enseñando una verdad,
Y si sobre todo si lo está haciendo en el contexto, un contexto particular o privado, o con dos personas que están queriendo enseñar o arminianismo, como por ejemplo, o cualquiera de las facetas del ruselismo, y ven al pastor que se le inflama un poquitico una vena que hay por aquí o arteria, dicen, este hombre es contencioso. No, a mí me gusta la paz. Y a paz nos llamó el Señor. Bueno, ¿y qué hacemos con este conflicto? Hermanos, necesariamente el Evangelio implica que haya ciertos conflictos. Porque hay una verdad que defender. Hay una verdad que enseñar. Hay una verdad que hay que defender a capa y espada. No hay muchas verdades. Eso es una mentira. Que todos los caminos conducen a Dios o a Roma. Cuidado, hermanos. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. La verdad. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay muchas verdades que conducen a Dios. Hay una sola verdad. Y esa va a ser atacada. Esa verdad va a ser atacada. Y entonces, ¿quién la va a defender? La verdad que estaba siendo atacada aquí nos va a dar entrada para el próximo punto, pero lo voy a dejar para ahorita. Aunque lo voy a dejar para ahorita, voy a decirlo ya. La verdad que estaba siendo atacada aquí, que ambos estaban defendiendo, es que cualquiera puede predicar el Evangelio. No, ninguno de los dos creía que cualquiera puede predicar el Evangelio. Bernabé decía, este puede predicarlo públicamente. Pablo decía, este no puede predicarlo públicamente. No está cualificado, no es valiente. Bernabé decía, ya sí lo es. Hermanos, implica conflicto. El Evangelio de la gracia implica conflictos. Algunos piensan que todo conflicto, en todo sentido es malo, es diabólico, y por nada es necesario contender. Por nada es necesario contender. Pero nada está tan lejos de la realidad, hermano. Hay conflictos que son necesarios, no podemos evitarlos y debemos afrontarlos con madurez, con sabiduría, con gracia. Quiero darle una excelente noticia aquí. Algunos no van a entender la noticia, otros sí la van a entender. Los hermanos miembros de la iglesia, fue enviada, la segunda carta fue enviada. Ellos me van a entender. Y déjenme decirles que pedimos acuse de recibo y nos dieron un acuse de recibo muy alentador. Muy alentador. El hermano con otro tono, uno de los hermanos con otro tono, nos agradece de veras de corazón que nosotros le hayamos enviado esa otra carta. Y nos dicen que nos van a dar una respuesta con toda seguridad. Quiera Dios que este hermano que nos contestas tenga el otro hermano que enseña allí tenga el mismo espíritu. Pero bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios, porque hay cosas por las cuales hay que contender. Qué bueno que Dios nos ha puesto en ese lugar. Qué bueno que Dios nos ha guiado hasta aquí, en eso. Hay conflictos que son necesarios y no podemos huir de ellos. Huir de ellos sería pecar. Debemos confrontarlos. La presencia de este conflicto nos habla también, entre Pablo y Bernabé estoy hablando, nos habla también de la seriedad con que eran seleccionados los mensajeros o voceros del Evangelio en la era apostólica. Y como nosotros en estos tiempos no debemos ser menos serios en esta empresa. Hermano, en un tiempo donde se hace todo tipo de esfuerzo evangelístico, pero que no se mira las escrituras como en muchas otras cosas. Uno de los errores que se comete a menudo es que se toma a casi cualquier persona que asista a la iglesia, cualquier persona, y se le da cualquier tipo de folleto evangelístico y se envía a las calles para predicar. Sin tomar en cuenta, hermano, que el valor
la complejidad del Evangelio, el valor del Evangelio, la dignidad y la seriedad del Evangelio demandan mensajeros dignos. Por esto, hermano, vamos a tratar con detalles este aspecto, este punto de el Evangelio de la Gracia y sus mensajeros. Y ese es el último punto que vamos a tener en nuestra predicación. En primer lugar, miremos el corazón de los mensajeros del Evangelio. Vamos a ver el corazón que debe tener el mensajero del Evangelio. En el verso 36, una vez más lo leo, lo he leído varias veces, pero dice: Pablo dijo a Bernabé, hermano, tenemos que visitar, no estoy leyendo, estoy parafraseando aquí, tenemos que visitar a los hermanos que ya le hemos enseñado para ver cómo están. ¿Tú puedes mirar ahí el corazón de Pablo? Yo creo que podemos verlo. El corazón de los mensajeros del Evangelio no es cualquiera, hermano. Es alguien que realmente tiene tal relación con Dios y con Dios en Cristo, que conoce el amor de Cristo por sus ovejas, que conoce también el hecho de que Cristo fue dado por mucho pueblo y que ese pueblo hay que buscarlo, hay que predicarle, y si no se le predica no serán salvos. Hay que predicarle, pero además que eso que hay que predicarle, una vez que se le predicó, este evangelio es malentendido, necesita ser confirmados. Tiene muchos enemigos, muchos falsos maestros, muchos lobos rapaces que atentarán contra la salud de los verdaderos creyentes. Por lo tanto hay que confirmarlos. Pero fíjense, no hay que empujarlos a esto ni pagarle para que lo hagan, hermanos. Ni empujarlo, decirle, hey, vamos, y hacer emotivas campañas para que tú salgas con folletico a las calles. No, estos hombres van a ser empujados por la obra de Dios en ellos. Y van a tener una necesidad intrínseca de predicar el Evangelio. Me encanta lo que dice un comentarista bíblico en relación a esto. Dice: no fue como si Pablo estuviera aburrido en Antioquía. Ayudar a pastorear una iglesia grande y creciente es suficientemente retador para la mayoría de hombres. Hermano, la iglesia de Antioquía era una iglesia grande y que estaba creciendo. Dice, pero Pablo siempre sintió, estoy citando a un comentarista, siempre sintió con intensidad el llamado a regiones no evangelizadas. Simplemente no estaba en él permanecer por mucho tiempo en un lugar mientras muchos miles aún no habían oído el Evangelio. Y él había sido comisionado para alcanzarlos. El apóstol era un hombre apasionado, motivado por un deseo de predicar el Evangelio, especialmente donde aún no se le había proclamado. Dice, tal pasión, sigue diciendo, tal pasión fue el resultado de amor por Dios y compromiso con la obediencia. Esto lo llevó a escribir, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Nadie que no tenga esa preocupación por las almas perdidas será eficaz alguna vez en evangelizar. Ese es el corazón de un verdadero mensajero del Evangelio. Un corazón transformado por la gracia de Dios y preparado por la gracia de Dios para ello. Por otro lado, comparemos el corazón de los evangelistas de hoy con el apóstol en relación a su deseo de seguir edificando. Miren, el apóstol Pablo fue el evangelista a las iglesias de Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Fue el que predicó el evangelio allí. Ahora, Pablo quiso seguir edificando a esas almas. Quiso seguir predicando el evangelio de la gracia allí para edificación de ellos, para que ellos crecieran. No solo para que fueran plantados, sino para que crecieran. Ahora, ¿usted ha escuchado los mitos de los evangelistas de hoy? Hoy los evangelistas de hoy dicen, no, lo mío es predicar. Ya después lo demás lo tienen que hacer otros creyentes. Lo mío es sembrar nada más. Y yo llego y predico aquí y me voy. Y predico aquí grandes masas y me voy. Y los demás que hagan el trabajo de edificar esas. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde? ¿Cuál es el patrón que ellos ven en la Escritura? Porque en la Escritura no hay patrón para hacer así. Un verdadero evangelista es alguien que
no solo predica el evangelio, es que hace discípulos. Es que tiene una relación sana con aquellos que les predica el evangelio para que sigan creciendo. Hermano, está comprometido con el plantar iglesias, un verdadero evangelista. Planta iglesias. Eso es cumplir con la gran comisión. Y ahí me encanta lo que dice John MacArthur en uno de sus sermones, precisamente sobre este pasaje. Dice MacArthur: aunque Pablo fue el evangelista humano más grandioso que el mundo ha conocido alguna vez, seguramente no encajaba en el estereotipo del siglo XXI. Dice: la concepción moderna de un evangelista es de alguien que viaja de ciudad en ciudad predicando el evangelio y dejando que otros den seguimiento a sus convertidos. Sin embargo, Pablo era un evangelista bíblico, dice MacArthur. Pablo era un evangelista bíblico. Estos, no lo dijo, pero eso es lo que está diciendo. Estos no son bíblicos. Dice, veía su responsabilidad, sigue diciendo MacArthur, veía su responsabilidad no solo de proclamar el evangelio salvador, sino también de establecer iglesias y llevar a la madurez a los nuevos convertidos en su fe. Hermanos, Dios nunca nos ha llamado a predicar el evangelio así por gusto. No, a establecer iglesias, a ser discípulos, predicar el evangelio con el objetivo de hacer discípulos. Y en el único contexto que se hacen discípulos es en el contexto de una iglesia local, que se reúne periódicamente en torno al Señor en el día del Señor, para así seguir aprendiendo del Señor. Sigue diciendo MacArthur: no sorprende entonces que planeara su segundo viaje misionero para rememorar el primero. Su objetivo, o sea, el de Pablo, era visitar a los hermanos en todas las ciudades en que ellos habían anunciado la palabra del Señor, para ver cómo estaban. Pablo entendía claramente que la prioridad final de la evangelización es el discipulado, enseñar a los creyentes a obedecer todo lo que Cristo ha ordenado. Mateo 28, versículos 19 al 20. Ir a ser discípulos a todas las naciones. En segundo lugar, miremos en relación a los mensajeros del Evangelio de la Gracia, miremos la importancia de una incuestionable trayectoria y un buen testimonio como cualidades indispensables para ser escogido como mensajero del Evangelio. Hermano, cualquier persona no debe predicar el Evangelio públicamente. Todos los verdaderos creyentes deben compartir el Evangelio a los seres queridos que tienen a su lado, en el contexto de su posición social, quizás en su escuela, quizás en su trabajo, con los cercanos, pero públicamente. Ser un predicador del Evangelio públicamente, tú estás enseñando hasta quién tú eres. Tú tienes que contar con un buen testimonio que solo es posible por la obra de gracia de Dios en ti. Si no, tú estás predicando, tú estás devaluando el Evangelio. Tú estás haciendo que otros pisoteen el Evangelio. Recientemente, yo meditando sobre esto, realmente me hace tener una carga sobre mi vida que es horrible. Porque a Dios le ha placido guardarme por algunos años sin caída. Y Dios, eso hace tener sobre mí una carga bien pesada. Porque ya Él ha hecho públicamente de mí un predicador público que otros reconocen, y encima de eso me ha guardado. Y esto me hace más responsable. Yo tengo que predicar el Evangelio públicamente, mientras goce de ese favor de Dios. Mañana yo puedo caer enfermo, incluso Dios me libre, pero puedo caer en cierto pecado escandaloso que me quita por completo
de la posibilidad de ser un predicador del Evangelio. Hermanos, cualquier persona no puede predicar el Evangelio públicamente. La Biblia no nos enseña eso. Miremos la importancia de esa trayectoria cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión que no se pusieron de acuerdo porque no consideraban que este tenía buen testimonio. Uno consideraba que sí, el otro consideraba que no. Sí, es importante que tenga un buen testimonio. Miren conmigo los primeros versos del capítulo 16. Dice que cuando Pablo llegó a Derbe a Listra se encontró a alguien. ¿A quién se encontró? A cierto discípulo, o sea, un verdadero cristiano, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, muy probablemente desde bien pequeño este muchacho le enseñaron en la fe. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermano, su buen testimonio no solo era en Listra, sino que en una ciudad vecina, los cristianos, por supuesto, que estas iglesias tenían muy buena relación entre sí, tal así que se conocían los miembros de una iglesia, se conocían en otra iglesia y viceversa. Y como los cristianos que estaban en Iconio también daban buen testimonio de Timoteo. Eso era importante, muy importante. Por eso Pablo dice que lo toma y se lo lleva. Quiso que estuviera con él, un hombre de buen testimonio. Miremos a quién escogió Pablo para que fuera con él. Miremos a uno escogido y separado por la iglesia en Jerusalén. Ahora hablando de Silas, no de Timoteo. ¿Con qué contaba Pablo? No solamente con lo que él estaba viendo ya en Silas, que por cierto era un hombre. Silas es un hombre, porque aquí tenemos una hermana que se llama Sila, pero este es el mismo nombre que Silvano. Recuerden algunas cartas que Pablo empieza, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia que está en... Bien, ese es Silas, Silvano. Ahora, Silas era un hombre que la iglesia en Jerusalén, iglesia que contaba con los apóstoles y con otros ancianos importantes que estuvieron cerca del Señor. Esta iglesia reconocía a Silas como un hombre con testimonio. Pablo no solamente lo había visto predicar el evangelio, recuerden, ellos también eran profetas, dice la escritura, y predicaron con abundancia de palabra y consolaron, animaron a los hermanos. Era un verdadero predicador del evangelio, pero además de eso, de buen testimonio garantizado por lo que decía. Dice el verso 21 que él era de los principales en la iglesia en Jerusalén. No cualquiera. No cualquiera. Timoteo, ¿por qué fue escogido? No solo tenía buen testimonio. Yo esto se lo he dicho muchas veces a ustedes, incluso se lo he dicho del apóstol Pablo también, pero yo lo vi por primera vez, o noté esta verdad por primera vez aquí con Timoteo, en este mismo pasaje. En el verso 3 del capítulo 16, hablando de Timoteo, dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Yo les pregunto a ustedes, ¿y qué quería Timoteo? ¿Se dice algo ahí? Si Timoteo estaba de acuerdo o no, si quería o no, eso no era importante. Porque Timoteo ya había muerto juntamente con Cristo. Su vida no le pertenecía a él. Su vida le pertenecía al Señor. El pasaje no nos dice de la voluntad de Timoteo aquí para nada. Muy probablemente quería, a pesar de su juventud. Muy probablemente quería. Hermanos, no pongamos freno. Si hay un joven con gracia, no le pongamos freno a la obra de gracia, impidiendo que haya algunas cosas, si es que hay abundante obra de gracia. Recientemente leyendo el libro de Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Crónicas, tenemos ahí la historia de un rey, de Josías, con 8 años. ¿Cuánta reforma trajo a Israel? Reforma cual no tuvo Israel en ningún tiempo, solo en su tiempo y solo después en tiempos de Nehemías y Esdras. Tremenda reforma, les exhorto a que vayan y lo vean. Timoteo también era un hombre joven, pero miren cómo quiso Pablo que fuera con él
Y miren lo que sigue diciendo el texto. Y tomándole, como si él no contara, su voluntad no contara, tomándole, le circuncidó. ¿Cómo Pablo va a circuncidar a un hombre si no es necesaria la circuncisión para ser salvo? Porque para que él fuera un predicador, incluso delante de los judíos, no hubiera ningún obstáculo para predicarle a los judíos. Recuerden que en este tiempo, por donde comenzaban predicando los apóstoles, siempre donde había una ciudad, que había una sinagoga, ahí comenzaban. Porque primeramente a los judíos y después a los gentiles. Y este era un requisito que de tenerlo, Timoteo, no había ningún problema. Ya su mamá era judía. Él, por descendencia, por una parte por lo menos era judío. Ahora podía circuncidarse y ya no hay ningún problema. Su padre es gentil, pero no hay ningún problema. Este hombre puede predicar donde quiera conmigo. Incluso entrar a una sinagoga, predicar allí en una sinagoga junto conmigo. Y le tomó ya siendo un jovencito y le circuncidó. Yo les quiero recordar a ustedes qué cosa es la circuncisión. Desde que yo dije le circuncidó, un hermano en la congregación que puso una cara así, como diciendo, ay, le circuncidó. Hermano, porque es algo doloroso en los hombres que te circunciden. Y sobre todo a esa edad. No es lo mismo circuncidarse a los 8 años como Dios mandó. A los 8 días de nacido, cuando Dios mandó un niño pequeño, todo la cicatrización es más rápido, menos doloroso, etcétera, etcétera. Están preparados biológicamente para que a esa edad ocurran ese tipo de cosas, pero no es lo mismo con la edad que tenía Timoteo. Hermanos, y la Escritura nos dice que Pablo lo tomó, lo circuncidó, como si fuera un objeto. Timoteo estaba puesto en las manos del Señor realmente, hermano. No hubo no nos narra Lucas, ni el Espíritu Santo inspiró a Lucas, porque no fue eso. Timoteo quizás le dijo, ¿seguro que tengo que circuncidarme? Pues por lo que sea decirme por qué. No, por esto, bien, arriba. Probablemente. Pero ni eso se nos dice. Le tomó, le circuncidó. Era un hombre de buen testimonio. Era un hombre que estaba puesto en las manos del Señor. No era cualquier hombre. Cualquiera no es un mensajero del Evangelio. Hermanos, por último, notemos quiénes no fueron escogidos. Porque aquí vemos lo que fueron escogidos. Primero, no fueron escogidos adolescentes o niños para esta empresa. Y usted dirá, pastor, pero es obvio. No es obvio. Por ahí hay personas que creen que todos debemos salir a predicar. Campaña evangelística, todos salgamos a predicar. Ahí cogemos a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo le damos folletos evangelísticos de cualquier índole. 10 pasos para obtener la salvación. 69 pasos para ser perdonado por Dios. El camino para ir al cielo, etcétera, etcétera. Una carta de amor de Dios para ti. Todo ese tipo de folleticos. Los ponemos en las manos hasta de adolescentes y a salir a predicar. Un año después esos adolescentes son los mayores pecadores de este pueblo y nosotros los habíamos puesto a predicar. No fueron escogidos mujeres. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? No fueron escogidos mujeres. Silas, una vez más, no es una mujer, es un hombre. No fueron escogidos mujeres para salir a predicar el Evangelio. Hermanos, hoy en día yo sé que aquí mismo, bien cerquita de nosotros, hay iglesias que los misioneros de esa iglesia son mujeres. Nosotros sabemos que eso es el feminismo metido dentro de la iglesia. Nosotros sabemos que hay muchos peros allí, que hay hombres que no hacen lo que tienen que hacer, entonces las mujeres lo hacen. Y usted le pregunta a muchas mujeres eso y dicen, no, pero Dios me ha usado. Claro. Cualquiera que predique el Evangelio, Dios te usa, pero Dios lo va a usar. Pero déjeme decirle, Dios nunca te mandó a hacerlo. Dios nunca te mandó a hacerlo. El
el pretexto tuyo no es Dios me ha usado. Porque hay muchos que han sido usados por el Señor, que cuando lleguen a la presencia del Señor, el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y yo no dudo que tengan buenas intenciones y buenos deseos esas mujeres, pero ¿por qué no tienen tan buenos deseos de estar en su casa haciendo lo que Dios les mandó a hacer a ellas? Lo que sí les mandó a hacer. ¿Por qué prefieren hacer lo que Dios nunca les mandó a hacer antes de hacer lo que Dios sí les mandó a hacer? Ser de su casa, de su hogar, criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, someterse a sus esposos, enseñar a las mujeres más jóvenes. ¿Por qué no hacen eso? Dios no envió a mujeres. Hermanos, si nosotros ponemos a mujeres a predicar el Evangelio, además de desobedecer a Dios, estamos quitándola del contexto donde ellas tienen que estar. Le estamos sacando de allí. Si hay preguntas por ahí, yo las quisiera contestar todas hoy, pero ya estoy seguro que mi sermón ya pasó de la hora, no puedo contestarlas. Pero sí hay respuestas para todas ellas, por favor. Si usted las tiene, puede hacérmelas. Sí, porque algunos horas ahora, no, ¿y qué hacemos con Débora? ¿Y qué hacemos con Priscila? Nada más te digo que estaba con Aquila, su esposo. Bueno, y de Débora te puedo decir brevemente, mujer de. Mira a ver por qué la Biblia dice Débora, mujer de fulano. Solamente, pero pudiéramos decir mucho más. Hermano, y lo otro, por último, de lo último, no fueron escogidos tampoco, hemos dicho que no fueron escogidos adolescentes o niños, ni mujeres, ni fueron escogidos hombres no cualificados. Hay hombres aquí que no fueron escogidos. De hecho, Juan Marcos por Pablo no fue escogido. Los hombres no cualificados tampoco deben ser predicadores públicos del Evangelio. Y hermano, ya que recordé que ha pasado el tiempo, debo decirte que el Evangelio de la gracia es como un buen árbol. Da buenos frutos. El Evangelio de la gracia, sí, el Evangelio de la gracia, salvación solo por gracia, no producirá pereza en algunos cristianos que no guarden su salvación con temor y temblor. ¿Acaso no nos inducirá al pecado? No, el Evangelio de la gracia produce buenos frutos porque es un buen árbol que produce buenos frutos. Si no está dando esos frutos en nosotros, esos buenos frutos en nosotros, deberíamos preocuparnos mucho. Algunos son expertos en buscar casos. Mira el caso de fulano, cómo se ha ido el pecado. El problema está en fulano, no en el Evangelio de la gracia. Hermano, no menos que un agricultor cuando ve que sus árboles no dan frutos esperados, nosotros tendríamos que preocuparnos si el Evangelio de la gracia no está produciendo frutos buenos en nosotros. Por esto hacemos bien en preguntarnos, ¿qué frutos está produciendo en ti el Evangelio de la gracia? ¿Qué fruto está produciendo en ti? ¿Te llena de regocijo? ¿O eres un malhumorado constante que tiene siempre las quejas a flor de piel ahí en su mente? Incluso en su boca. Hermanos, la salvación por gracia tiene que ser un motivo constante de gozo, de regocijo en nosotros, y no algo insignificante en la vida que simplemente nosotros recordamos el domingo en la mañana un poquito y ya. No, el Evangelio de la gracia debe ser un fruto constante de gozo en nuestras vidas. Por eso tenemos que predicárnoslo todos los días. No en el día del Señor. En el día del Señor lo predicamos públicamente. Todos los días debemos predicárnoslo.
¿Hayas tú un consuelo glorioso en el Evangelio de la gracia? ¿O las aflicciones de esta vida son más fuertes que el consuelo que te da el Evangelio? Las buenas noticias de la obra perfecta de Cristo en lugar tuyo, siendo aceptadas por el Padre como una obra completa y suficiente para hacerte a ti inocente y justo delante de Dios Padre o de Dios. Esa buena noticia, hermano, eso no es suficiente para consolarte, para animarte en toda situación. Debe ser suficiente. Debe ser suficiente. Tiene que ser suficiente. Lo que dice mi Biblia y la tuya es que las iglesias eran consoladas por estas palabras, por el Evangelio. Te pregunto, ¿recibes tú mayor fuerza y aliento de otra fuente que del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo? ¿Qué te trae más consuelo a ti? ¿Que te regalen un poquito de dinero? Porque se va a acabar, por la suma que sea. ¿Qué te da más consuelo, más gozo, más regocijo a ti? ¿Un smartphone nuevo? ¿O las buenas noticias de que en Cristo Jesús todos mis pecados son perdonados y que no tengo deuda delante de Dios? Él las pagó todas. No debe producir más gozo nada en el mundo que esto. ¿Qué te podrá alentar más a ti en el mundo? ¿Qué podrá traer más aliento? Hermanos, si el Evangelio de la gracia no nos conforta, no nos alienta, no nos regocija, si el Evangelio de la gracia no te aparta del pecado, sino que sigues revolcándote y hundido en el pecado, esto te hace un perdido, un inconverso. El Evangelio de la gracia es el mejor consuelo y regocijo para la iglesia. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Trajo regocijo Silas y Judas, consolaron y confirmaron a las iglesias con abundancia de palabras del Evangelio de la gracia. Hoy, la cercanía de la muerte atormenta a millones de hombres en todo el mundo. Sin embargo, hermano, ¿dónde está el tormento y la preocupación para los que están en Cristo? Si tú estás en Cristo, ellos ya han muerto. Ya tú has muerto. Ya tú has muerto con Él. Ya has resucitado con Él. Los que están en Cristo, ellos ya están sentados con Él en las regiones celestes. Bendito sea Dios. Ellos pueden decir junto con el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas muchas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también diríamos con Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De verdad puedes decir eso? Todo el que está en Cristo y que recuerda el Evangelio de la gracia en Cristo puede decirlo con toda seguridad. Esto no son palabras solo del apóstol Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Padre, bendito eres. Gracias por darnos a Cristo.
Gracias por las buenas noticias, por el evangelio de la gracia tuya en Cristo Jesús. Para todos, Señor, los que nos hemos arrepentido y creído, para todos los que estamos en Él, bendito seas. Bendito seas. No hay mala noticia que nos pueda agobiar cuando estamos seguros en ti, confiados en ti, descansando plenamente en que no hay deuda que saldar contigo. Ya nuestro Señor lo hizo por todos nosotros. Bendito seas. En Cristo Jesús oramos. Amén.